¿Cuál segunda de Corintios? ¿En dónde me la dejó la pastora? Imagínense. ¿Con qué garbo lo digo yo, verdad? Vamos a estar en la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Las cartas de Juan están antes del Apocalipsis. Primera de Juan está antes de segunda de Juan. Así que lo encuentra. Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Amén. Amén. Si usted es hijo de Dios, levante su mano. Dígale a su compañero, no le diga nada. Yo soy hijo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Usted sabe que Jesús una vez le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Y ellos rápido dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces podemos creer muchas veces que estamos, pero no estamos. Por eso es que decía hace un momento, aquellos que todavía estamos ahí como que medio, que como que queremos o no queremos entrar al rollo, móntese, súbase en la barca, entre a lo que queremos hacer. Los hombres, las mujeres apoyando a la pastora, los hombres están conmigo y vamos para adelante. Se necesita, como le repito, el beneficio va a ser mayor para usted. Primer versículo del capítulo 3 de Primera de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, qué tan grande amor nos ha dado el Padre a nosotros. Ese amor es tan grande que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Oramos. Padre, gracias, mi Dios amado, en esta noche bendecimos tu nombre. Gracias por tu misericordia y por la bondad, mi Dios, de cada día. Gracias por esa misericordia, Señor. Tu palabra dice que nos corona de favores y de misericordias cada día, Señor. Y en el nombre de Jesús hoy sabemos que estamos aquí gracias a tu misericordia, gracias a tu perdón, gracias a tu amor. Sabemos de que somos seducidos, Señor, por tu Espíritu Santo para buscar tu casa, para buscar tu presencia. Y en estas noches, Señor, es mi petición que el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, de tus hijos, sea inspirado, mi Dios, a buscarte más. Sea inspirado y motivado, Señor, a conectarse más contigo, con el reino, entre sus propios hermanos, Señor. Que podamos ser una familia, no una congregación de personas, Señor, sino una iglesia. Un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma alma. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche para que tu Espíritu Santo, Señor, hable y transforme en nuestras vidas. Amén y amén. El apóstol Juan, escribiendo estas cartas, nos llama a ver el amor que Dios nos ha dado. Aquel amor que muchas veces nosotros tendemos a no distinguir, a no ver. Esta mañana, mientras predicaba en Palm Bay, hablaba de lo que es una visión. Y una visión, decíamos, es algo externo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un objeto que nosotros logramos discernir, no con la vista natural, sino con la vista espiritual. Cosas que, por ejemplo, usted quiere saber qué es una visión. Simple y sencillamente es cuando a usted le dicen: cierre sus ojos y piense en algo lindo. Que no sea el pastor, algo mejor, ¿verdad? Piense en cualquier otra cosa. Usted cierra sus ojos y ¿qué es lo que está haciendo? Empieza a ver con los ojos del Espíritu. Eso es una visión. Aquello que usted no necesita ver físicamente. Por eso el apóstol Juan en este momento dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre. ¿De qué te reí, Wilma? Para que seamos llamados hijos de Dios. Piensa que el pastor no es bonito, pero yo tengo identidad. Por esto el mundo, como dicen las hermanas, amén, pastor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuándo el mundo no nos va a conocer a nosotros? Obviamente, si no conocen al Creador, mucho menos que puedan conocer a una de sus criaturas. Si no conocen al Dios perfecto con todos sus atributos, mucho menos cuando ven los desperfectos, ¿verdad? Las imperfecciones en nuestra vida.
Pero dice la palabra de Dios en el verso 2, amados, el apóstol llamándonos amados por Dios, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. Pero gracias a ese amor dice que ahora somos llamados hijos de Dios. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Imagínense, todavía no se ha manifestado. Mire, ahora me sobra. Eso es lo que a mí me gusta de esta iglesia, que con una regañada la gente se inspira. ¿Eh? Antes del regaño no había nada, pero mire ahora, ya hasta una hamburguesa van a traer ahí. Eso es lo que me gusta de esta iglesia, Padre. Les amo, mis hermanos. Entonces dice, aunque no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le vamos a ver tal y como Él es. Ahora estamos revestidos, ¿verdad? Diríamos como oro de 14 quilates únicamente, con una chapita, un bañito de lo que es el Espíritu de Dios, el reino de Dios. Pero un día dice, seremos tal como Él quiere que seamos. Y entonces vamos ya a ser seres espirituales totalmente viendo e interactuando con Dios, con su Hijo y con su Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo tengo esperanza, usted tiene esperanza. Nadie aquí tiene la certeza de decir, bueno, porque yo ya acepté a Jesús, ahora yo ya tengo entrada directa. No, dice que aquellos que tenemos esperanza, ¿qué hacemos? Nos purificamos. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es limpio. En algunas versiones, cuando habla de impureza, dice algo que no está sucio, algo que no está contaminado. Y recuérdense que nosotros, la palabra de Dios nos advierte, dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el hecho de estar en este mundo, donde el príncipe de los aires vive contaminando todo, nos pone a nosotros vulnerables de alguna manera a adquirir cierta contaminación. Póngase a pensar usted si en ocasiones no resulta. Usted ha venido de estar de una semana de primicias. Usted viene de una conferencia, de un servicio. Usted tal vez estuvo buscando intimidad en casa. Y de repente sale al trabajo y en el trabajo usted iba hasta cantando, iba escuchando adoración y de repente un negocio le sale mal. De repente algo se arruinó con el equipo, con la herramienta. Alguien le canceló un contrato que usted ya tenía asegurado, ¿verdad? O cualquier cosa que puede suceder y nos saca del enfoque que queríamos tener. Y de repente empezamos a tener ahora pensamientos que ya no son puros. Pensamientos de odio, pensamientos de rencor. A veces caemos, ¿verdad?, en el enojo, en decir malas palabras, en insultar, en tantas cosas. Por eso es que el apóstol nos dice, hermanos, recordemos que sobre todas las cosas Dios nos ha amado tanto que Él ahora nos ha dado el poder de ser hijos de Dios. El mundo no nos va a conocer. ¿Qué quiere decir? El mundo no nos va a aceptar. El mundo no va a ver en nosotros lo que Dios está haciendo. Hablaba con el pastor Pablo ayer y hablábamos de una persona que yo tengo trabajando en el restaurante, creo que se lo he mencionado a ustedes. Una señora que por 20 años fue prostituta en las calles en Daytona. Ahora trabaja como cajera en el restaurante. Restaurada de la droga, restaurada de estar vendiendo su cuerpo, restaurada en muchas áreas. Y ahora con cierto conocimiento de Dios. Pero me decía el pastor Pablo, pero sabe, pastor Luis, que hay personas que la van a ver en el restaurante y van a decir, yo la conozco. Mira, la prostituta está trabajando aquí ahora. El mundo no te va a conocer. El mundo no puede ver lo que Dios hace en tu vida. Muchas veces la gente va a ver únicamente los defectos, ¿verdad? Las imperfecciones. Y van a decir, mira, este es el ladrón aquel. Este es aquel que todo el tiempo vivía en la cárcel. Esta es aquella persona que siempre estaba en problemas. La gente siempre va a estar como el diablo recordando nuestro pecado. Pero la promesa que tenemos es que nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios.
Y por lo tanto, dice, buscamos purificarnos. Esta es la esperanza, buscar la purificación. ¿Cómo nos purificamos, pastor? Obviamente tratando de involucrarnos en todas las situaciones del reino. La mejor forma de purificarnos es buscar donde hay presencia de Dios. A través de un servicio, a través de ver un video, de ver una transmisión por internet, de escuchar algo, de leer la palabra principalmente, algo que nos mantenga conectados. Porque como le dije hace un instante, necesitamos un pequeño empuje nada más para empezar a contaminarnos. De repente usted dice, voy a estudiar la Biblia en diferentes versiones. Y se va a su computadora y entra a Bible Gateway, donde le aparecen diferentes versiones, donde está la Biblia en audio. Y de repente, mientras usted está ahí buscando Juan 1:1, usted mira que le aparece una foto de una chica en bikini. Y uno está así como que, Rusia, solteras. Y usted voltea a ver a su casa, mira a su esposa, mira la foto, mira la Biblia. Y cierra mejor la computadora. Amén. Amén. ¿Cuántos hacen eso? Por eso es que dicen, por eso es que no tengo computadora, pastor, porque no me quiero contaminar. Agarrados que son. Aleluya. Entonces dice, todo aquel, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Ok? Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Quiere decir que si usted y yo pecamos, no creamos de que seguimos caminando, nadie se dio cuenta. Las cámaras de video de parte del reino de Dios están activas todo el tiempo. Todo el tiempo, y queda grabado cada uno de nuestros hechos. Por eso es que no podemos engañarnos, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces dice la palabra de Dios que todo aquel que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Es el único que podía quitar el pecado. Alguien que no tenía pecado en sí mismo. Ahora bien, vea lo que dice a partir del verso 6. Todo aquel que permanece en él. ¿Quién es él? En Jesús, no en el pecado, ¿verdad? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora pregúntese usted, si mis arranques, mis impulsos están más enfocados hacia el pecado, hacia las cosas que no agradan a Dios, de acuerdo a Primera de Juan, me dice en primer lugar que yo ni le he visto ni le he conocido. Y yo solamente tengo que entender y ser consciente conmigo mismo. Yo a veces hablo con Dios, a veces hablo en una situación de hablar íntimamente, preguntas un poquito más. Yo le digo, Señor, yo no creo que te conozco. Imagínense que de los labios de un pastor pueda decir, Señor, yo no creo que te conozca. No significa que es que paso en pecado continuamente, sino que entiendo que el hecho de conocer a Dios significa de que yo entro en una intimidad tan cercana, donde ya el pecado prácticamente rara vez va a afectar mi vida. Ahora bien, hay algo bien diferente, porque aquí en primer lugar en el verso 6 dice que todo aquel que permanece en Jesús no peca. ¿Por qué no va a pecar alguien? La palabra permanecer quiere decir que nosotros estamos ahí. Amén. Permanecer quiere decir alguien que no llegó a visitarnos un fin de semana, alguien que habita, alguien que vive ahí. Ese es su lugar de operación. Yo habito, permanezco en él. Por eso es que más atrás, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, creo, es donde Jesús dijo: todo aquel que permanece en mí, ¿verdad?, mi Padre le limpia para que dé mucho más fruto. Y siempre recuerdo, porque él dice: en esto es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto. Siempre la Biblia nos compara, ¿verdad?, con la productividad. Nadie contrata a alguien
para que se gane el dinero, solamente estar sentado. Dios nos llama a producir. Dios nos llama como las parábolas de los talentos, a decirnos, Él ha puesto un tesoro en nuestras manos. Desde el momento que fuimos llamados a ser parte de su ejército, aparte de su reino, somos llamados con bendiciones, pero también con obligaciones. Amén. Entonces, dice, todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Y el verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado, oiga, verso 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y usted dirá, pastor, ¿será que somos del diablo entonces? Yo no sé, tal vez usted. Y yo no. ¿Qué es la diferencia entre cometer pecado y practicar pecado? ¿Está listo para traducir? No. You want to help me translating a little bit? Ok. Un micrófono, pilas ahí rápido. Hay una gran diferencia entre pecar y permanecer en el pecado. Otra expresión que se le da es que el pecado reine en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, nosotros podemos cometer pecado, pero cuando nosotros nos arrepentimos, when we repent, nosotros sabemos de que realmente el pecado no reina en nuestra vida. we know that the sin do not reign in our lives. Porque cuando nosotros pecamos y sentimos arrepentimiento, Because when we sin and we feel repentance, significa que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. it means that the Holy Spirit is working in our lives. Ahora, ¿cómo sé yo So how do I know que el pecado reina en mi vida that the sin reigns in my life? y que eso me pone en la posición That put me in a position de decir que yo soy hijo del diablo? to say that I'm a son of the devil. Es cuando el pecado Is when the sin realmente reina en mi vida. really reigns in my life. ¿Qué significa que el pecado reina en mi vida? It doesn't mean that the sin reigns in my life. Es como muchas personas que están afuera, It's like many people that are outside que están haciendo desastres en su vida, that are making all kind of things in their lives. que roban, matan, And destruyen they steal, kill, and destroy, y no tienen ningún and they remordimiento, have no remorse. ¿verdad? Que son So injustos, they are unjust. que le roban al necesitado They steal from the one that is needy, y se acuestan tranquilos, and they can go to bed como que with no nada remorse, pasara. like nothing happened. Pero cuando usted y yo, But when you and I, a pesar de que tal vez tuvimos tentaciones, that we have some temptations, cosas que sabíamos que no le agradan a Dios, things that we know that do not please God, pero de repente terminamos seducidos y but haciéndolo, suddenly we are seduced by it and we end up doing it, usted se va a dar cuenta que el pecado no reina en nosotros, you will realize that the sin did not reign in us, porque el Espíritu Santo va a traer esa convicción. because the Holy Ghost will bring that conviction to you. Y aún después de haber saciado tal vez nuestros instintos, Even though you have satisfied your instinct, el Espíritu Santo nos hará sentir impuros, the Holy Spirit will make us feel impure. nos va a hacer sentir mal. He's going to make us feel bad. No vamos a disfrutar lo que creíamos que íbamos a disfrutar. We will not enjoy that we thought we were going to enjoy. Ahora bien, dice en el verso 9, So verse 9 said, todo aquel que es nacido de Dios whoever has been born of God no practica el pecado, does not sin, porque la simiente de Dios permanece en él. for his seed remains in him. Y él no puede pecar And he cannot sin porque es nacido de Dios. because he has been born of God. Vuelvo al mismo punto. So I go back to the same point. En el verso 9 Verse 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. said that whoever has been born of God does not
practice sin. Y volvemos al punto. La palabra practicar And the word practice, significa que usted constantemente hace eso. it means that you continuously do that. Es su estilo de vida. It's your way of life. No se refiere a que usted cayó, It doesn't mean that you fell. se levantó, You rose up. se arrepiente y dice, Señor, perdóname, no sé qué estaba You pasando. repent and say, forgive me, God, because I didn't know what I was thinking. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa condición? How many of us have been in that situation? Yo le he fallado a Dios. I have failed that many times. En momentos que yo digo, ¿por qué lo hice? And sometimes I say, why did I do that? En ocasiones yo quiero servir a Dios íntegramente en mi corazón. On occasions I want to serve God with integrity. Y poder llegar a un día completo To go to one day completely y decirle al final de ese día, and say at the end of the day, Señor, ni uno solo, Lord, not even one, ni de pensamiento, not even of ni de palabra, or word ni de acción. or action. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, porque no pequé el día de hoy. because I did not sin today. Y tal vez a la mañana siguiente lo primero que hacemos es maldecir a alguien But maybe next day, the first thing we're going to do is to curse porque las somebody cosas no se resultaron, because things didn't went the right way. ¿verdad? Entonces, So eso significa that means que no practicamos el that pecado. we do not practice sin. Estamos nosotros llamados a buscar la santidad en Dios. We have been called to be holy before God. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no va a Says that practicar el all that have pecado. been born of God will not practice sin. Usted y yo You and I somos nacidos de Dios. have been born of God. ¿Sabe por qué? You know why? Se lo voy a poner en un término fácil. I'm going to make it in an easy term. Si usted no fuese nacido de Dios, You have been born of God. usted no perdería su tiempo estar en una iglesia. You will not waste your time being in a Si church. usted está en este lugar, If you're here, es porque el pecado ya no reina en su it's vida. because sin will not reign in your life anymore. Aleluya. Cuando el pecado reinaba en nuestra vida, When sin reigned in our lives, hacíamos lo que se nos antojaba. we used to do everything we want. No teníamos respeto ni por la ley ni por Dios. We didn't have any respect for the law or God. Éramos como aquella viuda, ¿verdad? Que We were like that widow llegó a buscar que el juez hiciese juicio. that he was seeking justice from the judge. Pero ahora somos nuevas criaturas. Well, we are the new creatures now. Verso 10. Verse 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. And then the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Entonces, ¿qué nos está diciendo? So what it's saying? ¿Dónde está tu Biblia, hijo? Ahí la está, chiquitito. Ok. Nos enseña claramente, dice, hay una diferencia. There's a difference. Dice, en esto se manifiestan o se separan o se diferencian In this manifests or separates or manifests los hijos de Dios y los hijos del the diablo. son of God and the sons of the devil. Y dice, todo aquel que no hace justicia He said, all those that do not practice righteousness no es hijo de is Dios. not of God. ¿Por qué? Why? Porque Dios es un Dios justo. Because God is just God. Es un Dios que no se agrada en la injusticia. He do not please in injustice. Después nos dice, todo aquel que no ama a su hermano Then he says, all those that do not love his brother, no es de Dios. he also is not from God. ¿Cuántos aman a su hermano? How many of us love our Yo amo a mi brothers? hermano. I love my brother. Ahí me gusta darle. Este es mi hermano mayor. Amen. Amén, aleluya. Aleluya. Dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. The one that does not love his brother is not from ¿Amas God. a Héctor? ¿Cuándo fue la última vez que lo invitaste a You comer? love Hector? When was the last time you invited him to? Todavía no, ¿verdad? Not yet. Hasta ahí no llega el amor. El que no ama a su hermano dice, oiga, The one that does dice, not love his brother el said, que no ama a su the hermano one that does not love his brother no es de Dios. is not from God. Muchas veces la gente a veces piensa que los pastores no los amamos, Many times people think that the pastor do not love them porque a veces pasamos duro la enseñanza. because sometimes we teach the teachers very strong. Pero sabe que lo hacemos todo por todo lo contrario, But you know we do that and in the contrary porque amamos al pueblo because we love the people y porque queremos ver que el pueblo llegue a su máximo and potencial. because we want to see the people to reach the maximum potential. Y eso va a requerir esfuerzo. And that will require effort.
Es como cuando tenemos nuestros hijos naturales. It's like when we have our natural children. Si nosotros queremos que ellos lleguen a ser independientes un día, If we want them to be independent one day, vamos a tener que enseñarles a we're ser going to have to teach independientes. them to be independent. Si nosotros le arreglamos siempre en la habitación, If we fix their room all the time, cuando lleguen a ser adultos, when they become adults, van a querer que a unos padres se le arreglen la they will habitación. want you to do his room, fix his room still. Si nosotros los acostumbramos a estar cambiándolo siempre como cuando son niños, We teach them to dress them all the time like when they were used to be children. when they become adults, Cuando se convierten en niños, they will expect also that we will do the same for them. esperen también que hagamos lo mismo para ellos. They will want their parents to choose what clothing they're going to use that Espera day. que sus padres escojan qué tipo de ropa van a usar. Así que eso es lo que hace la diferencia. That's what makes the difference. Verse 11. Verso 11. Because this is the message that you have heard from the beginning, Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. that we can love each other. Que nos amemos unos a otros. We have to love each other. Tenemos que amarnos el uno al otro. En Juan capítulo 13, verso 34, En John chapter 13, verse 4, Jesus was talking to his disciples, Jesús estaba hablando a sus discípulos and he was telling them, y él les estaba diciendo, in this, en esto people will know la gente sabrá that you are really my que ustedes disciples, realmente son mis discípulos, that you love each other. de que se aman el uno al otro. This is the real root of the Christianity, Esa es la verdadera raíz del cristianismo, when we love each other. cuando nos amamos el uno al otro. When we criticize each other, Cuando criticamos el uno al otro, we are going in the wrong way. vamos en la dirección equivocada. It doesn't matter what church we belong to. No importa qué iglesia pertenezcamos. We are told that we have to love each other. Nos hemos dicho que debemos hablarnos el uno al otro, amarnos el uno al otro. Jesus said in chapter 13, Jesús dijo en el capítulo 13, in this en esto it will be known será sabido that you are my disciples. de que ustedes son mis discípulos. Not that you speak in tongues, No de que ustedes hablen en lenguas, not that you can cast out demons, no de que ustedes puedan echar fuera demonios, or healing sick people, o que puedan sanar a los enfermos, but in loving each other. pero en que se ame el uno al otro. Amén. Love is a great word. El amor es una It's a palabra muy big grande. word. Es una palabra muy grande. And for us it's hard Y para nosotros es muy difícil. because we normally love Porque normalmente amamos a man or a woman a un hombre o a una mujer because we only know porque solamente sabemos, the eros love. o sea, el amor eros. That one that is only related to sexual things. Ese que es solamente relacionado a cuestiones sexuales. Something that is, okay, I like this girl or I like this guy, Algo como decir, a mí me gusta ese chico o esa chica. and that love is the eros love. Y ese amor es el amor eros. But there are two more types of love. Pero hay dos clases más de amor. Is the philos love. Es el amor philos. That is the one that is going for all of us. Es el amor que va entre todos nosotros. Is to say, you know what? Es decir, ¿sabes qué? Maybe you're not my boyfriend or my girlfriend, Tal vez tú no eres mi novio o mi novia, but I love you. pero te amo. I love Pastor Diego. Yo amo al pastor Diego, I love his wife. amo a su esposa. And when I said I love them, Cuando digo los amo, I really mean it. realmente lo digo de verdad. When I said I love someone, Cuando digo amo a alguien, it means that I will do whatever it takes significa que haré lo que sea to please them. para satisfacerles. That's the real love. Ese es el verdadero amor. This morning we were talking about the love that it was between David and Jonathan. Esta mañana hablábamos con respecto al amor que había entre David y Jonathan. And even though some people they change the meaning of this word, Aunque algunas personas han cambiado el significado de este amor, trying to say that the love that it was between David and Jonathan was a homosexual love. tratando de decir que el amor que había entre David y Jonathan era un amor homosexual, That one of them or both of them were gays. de que ambos eran homosexuales. Why? ¿Por qué? Because according to the society that we live in, Porque de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, it is very hard es muy difícil to say that a man can love another man decir que un hombre ama a otro hombre the same way that you can tell your wife. de la misma manera que le puedes decir a tu esposa que la amas. But in Christ, this is not impossible. Pero en Cristo no es imposible. Jesus said, I want you to be known Jesús dijo, yo quiero que sean as conocidos lovers of my presence como amantes de mi presencia and lovers of each other. y amantes del uno al otro. Verso 12. Verse 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Not as Cain,
who was of the wicked and wicked one and murdered his brother. ¿Y por qué causa le mató? And why did he murder him? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Because his works were evil and his brother's righteous. So he's telling us, So nos está diciendo, we have to change our mentality. tenemos que cambiar nuestra mentalidad. We don't have to feel jealous because of all the success of our brothers. No tenemos que sentirnos celosos del éxito de los otros hermanos. But we want to feel joy when something good has happened to them. Pero debemos sentirnos gozosos cuando algo como eso sucede. Somebody gets a better job, Cuando alguien tiene un mejor trabajo. or maybe they got a house now, O tal vez ahora tienen una casa. or anything good that happened to O them. cualquier cosa buena que les pasa a ellos. I have to rejoice with them. Tengo que regocijarme con ellos. I have to say glory to God. Tengo que decir gloria a Dios. Maybe the next one it's me, Tal vez el próximo soy yo. or it's another of my O tal brothers. vez sea alguno otro de mis Amén. hermanos o hermanas. Amén. Solamente cuando dije maybe the next one it's me, then I just said amen. Solamente cuando dije tal vez el próximo soy yo y dijeron amén. ¿Se da cuenta que son interesados? Te cuenta que you are, I don't know. I love my brother. Only when he comes to church, brother. Aleluya. Verso 13. Hermanos míos, no os Verse 13. extrañéis Don't marvel, my brethren, si el mundo os aborrece. if the world hates you. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, We know that we have passed from death to life en que amamos a los hermanos. because we love the brethren. And once again, Una vez más, it's saying that one that doesn't love his brother, diciendo aquel que no ama a su hermano, it's saying permanece en muerte. it says that remains in death. Ahora no dice permanecer en pecado. It doesn't say that you remain in sin. Ahora dice permanecemos It en says muerte. that we remain in death. Todo aquel que aborrece a su hermano All that hates his brother es homicida. is a murderer. No habla de aquel que asesina únicamente, He's not talking about the one that kills somebody, pero aquel que lo rechaza, lo aborrece. but that one that rejects him or hate him. Es considerado, dice, Is como un considered homicida. as a murderer. Y sabéis And you know que ningún homicida that any murderer tiene vida eterna will have eternal life permanente en Jesús. permanently in Jesus. Verse 16. Verso 16. In this we have known the love, Y por eso sabemos que el amor, that He gave His life for us. en que Él puso su vida por nosotros. Also us, we need to love Him and put our lives for our brothers. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él vino a mostrarnos el amor He came to show His love a través de poner su vida through putting His own life por la nuestra. for ours. Ahora nosotros Now we no podemos poner nuestra vida cannot put our lives por Él únicamente. for Him only, Ahora dice, lo hacemos a través but now we do it through de nuestros hermanos. of our brothers. Esa es la raíz de la iglesia. That's the root of the church. Esa es la verdadera iglesia. That's the true church. Aquella que aprende a amarse. The one that learns to love each other. Aquella que aprende a entenderse. The one that learns to understand one another. Aquella que sabe hacer la diferencia The one that knows how to make the difference y entiende and understand que todos somos diferentes. that we all are different. Entiende He understands que el grupo de acá that the group from here no necesariamente hace lo mismo que el that grupo del necessarily do centro, the same, the group on this side ni el otro grupo. or the other group. Lo maravilloso en una pareja The marvelous thing in a couple es entender que dos personas diferentes is to understand that two different people, vienen a juntarse, a unirse. they come to unite. Cada quien viene con una mentalidad Each one diferente, come with a different mindset, pero los dos están dispuestos but both of them are both of them are I don't know, I cannot. Dispuestation. Both of them are willing to. Willing. Both of them are willing to change their minds. Ambos de ellos están dispuestos a cambiar su mente. Both of them are willing to lower their standards. Ambos están dispuestos a bajar sus estándares. And why are they doing that? ¿Pero por qué están haciendo eso? Because the love inspired them to do it. Porque el amor los inspira a hacerlo. There's some things that you don't like, Hay cosas que a ti no te gustan, but you will do it because she likes.